Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto volver a verlos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Tomen asiento. Vamos a darle espacio, hermano, a la palabra de Dios. Y esperando que el Señor nos ayude en este día a poder tomar el espacio que Dios nos ha permitido de la palabra, hermanos, para poder formar cimientos de alguna forma, así decirlo, sólidos, hermanos, porque nosotros hemos visto cómo todo lo que ha acontecido hoy en día, hermanos, pues nos ha llevado a reconsiderar muchas cosas, y una de esas, hermanos, es sobre quién está nuestra esperanza, sobre quién está nuestra fe, sobre quién está verdaderamente nuestra confianza. Y nosotros como iglesia sabemos que nuestra confianza está plenamente en el Dios que nos ha salvado. Por eso, hermanos, hoy con gozo, pues cuando tenemos la oportunidad de venir, de congregarnos, unirnos así, hermanos, es algo que el Señor nos ha permitido tener. Y parte de eso, hermano, pues queremos tener esas bases en esto que el Señor está permitiendo levantar aquí en ese, hermano. De alguna forma, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la definición o de la identidad que nosotros tenemos como iglesia y como congregación de nuestro Señor. Pero también, hermano, necesitamos definir un aspecto que es muy interesante o debe ser más bien importante para nosotros que hemos considerado este lugar como el lugar en donde queremos crecer y obviamente trabajar para la obra del Señor, hermano, porque la forma en la que Dios nos ha permitido estar aquí pues ha sido para buscar el crecimiento espiritual de la mayoría de los que podamos estar aquí. Y obviamente pues que el Señor siga trayendo a los demás que el Señor tenga en su corazón, ¿no? Pero por eso es necesario tener una identidad primeramente nosotros como iglesia, hermano, porque si nosotros no formamos esa identidad como iglesia, pues entonces ¿de qué forma podemos invitar a la gente de allá afuera, ¿no? ¿De qué forma podemos nosotros hablarles a los que están allá afuera, ¿no? A aquellos que generalmente pues el Señor nos pidió que compartiéramos el Evangelio, ¿no? Antes, como les decía, pues era muy sencillo decir, pues ven a esta iglesia o ven a este lugar, ¿no? Pero ahora entender, hermano, que el tiempo nos ha mostrado la definición correcta o la identidad correcta que cada uno de nosotros tenemos al ser formados de parte de nuestro Señor, al ser llamados iglesia. Pero quisiéramos añadir algo más, hermano, porque sabemos ahora que somos iglesia, sabemos ahora que somos iglesia de nuestro Señor Jesús. Pero también, hermano, tenemos que conocer qué tipo de iglesia somos. Porque no somos como de alguna forma la mayoría de la gente podría considerar que es una iglesia, hermano. Porque hoy sabemos, hermano, que somos llamados a ser una iglesia bíblica. Entonces, en muchos lugares, hermanos, eso es lo que la siguiente semana quisiera hablar con ustedes acerca de por qué es de Jesucristo y por qué también es bíblica, hermano. Porque desgraciadamente hoy en día pues, hay muchos lugares en donde se levantan ciertas condiciones para que una iglesia sea tomada en cuenta o no. Pero hoy, hermanos, tenemos que reconocer que la dirección de Dios nos ha mostrado que tenemos que diferenciar entre lo bíblico y entre lo que no es bíblico, ¿no? Entonces nosotros somos llamados a ser una iglesia bíblica, una iglesia de la cual esté basada 100% en su dependencia de Dios y de las escrituras que Dios nos ha dejado. Por eso, hermano, tenemos que entender primeramente qué es la Biblia, porque si nosotros no empezamos por comprender qué es la Biblia para la iglesia, qué es el libro que Dios nos ha dejado para la iglesia, entonces fácilmente, hermano, todo lo que pudiera ser escrito, lo que está escrito en las escrituras, lo podríamos tomar, lo podríamos rechazar. Pero la realidad, hermano, que cuando la iglesia de Jesucristo
es consciente de lo que es la Biblia y lo que representa la Biblia o la palabra de Dios, es entonces, hermano, que la congregación, que la iglesia puede saber cuál es la dirección que entonces va a tomar. Porque, hermano, hoy tristemente vemos como congregaciones, iglesias, personas van siendo dirigidas por hombres, hermano, y uno puede tomar la dirección que aparentemente uno tuvo en un sueño, o uno puede tomar la dirección que uno aparentemente sintió, pero la realidad, hermano, es que ningún sueño humano, meramente humano, ningún sentimiento meramente humano nos va a dirigir verdaderamente a lo que es la eternidad, el camino que Jesucristo ya trazó. Por eso la iglesia necesita conocer y comprender qué es ese libro hermoso que Dios nos ha dejado, la Biblia. Primero que nada, hermanos, conozcamos un poco acerca de lo que es la Biblia. Inicialmente, hermanos, sabemos que los escritos que Dios le permitió o le reveló a los hombres eran traducidos, eran reflejados a través de rollos, a través de papiros. Y con esto, hermanos, pues se dejaba la enseñanza que Dios había ya dejado a lo largo de la historia. Un ejemplo de ellos, pues los rollos del Pentateuco, los rollos de donde estaba el mensaje de Samuel y de todos y cada uno de los profetas, hermano. Entonces, es una conexión de libros. La palabra Biblia, hermano, significa en el griego biblón o libros. Quiere decir que es un compendio de muchos libros, hermano, o conjunto de libros que conforman la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que este libro sea la palabra de Dios, hermano? Porque si nosotros no conocemos lo que verdaderamente hace la palabra de Dios, este libro que el Señor nos ha dejado, entonces se nos va a llevar por cualquier corriente, por cualquier doctrina, hermano. Si alguien, por ejemplo, generalmente, uno de los dichos que de repente llegábamos a decir, los que éramos católicos a lo mejor, como la Biblia dice, ayúdame que Dios te ayudará. Y la realidad, hermanos, es que la Biblia nunca dice eso. Entonces hay muchos dichos, hermano, que la gente ha interpretado de una forma o le ha dado un significado de alguna forma que no está reflejado ni siquiera en la palabra, que no está en el trasfondo de la palabra. Pero entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, es el medio que Dios nos ha dejado a su iglesia para poder seguir caminando en este tiempo en el cual estamos. ¿Y por qué estamos llamados a ser una iglesia bíblica, hermano? Porque hoy, como te decía, el hombre en la iglesia no puede confiarle su vida a ningún hombre, hermano. Ni siquiera al que Dios nos permite obrar aquí. Ningún hombre, hermanos, está por encima de la Biblia. Ningún hombre está por encima de lo que Dios ha dejado ya escrito. Es por eso que primeramente, hermano, la advertencia general es hacia todos los hombres. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, hermano. No hay ningún justo ni aún uno solo. Pero conocer que la iglesia debe ser bíblica nos va a llevar a entender, hermanos, que la iglesia depende de este libro. ¿Por qué? Porque en ella está escrita toda la verdad que Dios ya nos ha dejado. Muchos podrían decir, bueno, ¿y tú cómo? Tú dices que es el medio que Dios ha dejado, pero fue escrita por hombres. ¿Alguna vez le hicieron esa pregunta a alguien y dijeron, bueno, sí, inspirados por Dios, pero tampoco eran hombres como los que, tampoco era un asesino, tampoco era tal vez un Hitler? Entonces, de alguna forma Dios trazó la vida de aquellos hombres para prepararlos para recibir las palabras que están en el libro, en este libro que hoy tenemos en nuestros hogares, hermanos. Y una forma directa de entenderlo es esta, primeramente. Si nosotros no creemos que la palabra, que la Biblia es palabra de Dios, hermano, entonces con dificultad vamos a poder caminar con una identidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay enseñanzas, hay disciplina, hay muchas cosas, hermano. Y al final de todo esto, hermanos, si nosotros no creemos que la Biblia es el medio que Dios nos ha dejado a nosotros para caminar, entonces fácilmente se nos va a hacer desechar todo, cualquier cosa de lo que está escrito aquí.
Es como el caso de una hermana ya adulta que iba a una congregación y el pastor de repente decía algún mensaje, le decía, pero usted no piense que es de esa forma. Entonces la hermana lo que hacía cada vez que el pastor le decía, pero esto no es para usted, pero esto sí, o esto no, pues ella cortaba ciertas cosas de la Biblia y las quitaba. Y un día el pastor de repente fue a visitarla y pues estaba platicando con ella y de repente le dijo, hermana, no traje mi Biblia, ¿me presta su Biblia? Y saca su Biblia y toda recortada. ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué la recortó? Dice, ¿quién le dijo que la recortara? Pues usted cuando me dijo que no hiciera eso, o que eso sí, o que eso no. Entonces, hermano, terrible cosa es desechar. A un Apocalipsis lo dice. Hay de aquellos que quiten o añadan algo a lo que ya está escrito. Como diciendo, nadie puede de sí mismo añadir algo a lo que ya está escrito. Nadie puede añadir de sí mismo algo a lo que Dios ya nos ha dejado contemplados. Pero la iglesia tiene que saber esto, hermano, que la Biblia es 100% palabra de Dios. Y no hay forma de evadirla, y no hay forma de negarla, y no hay forma de contradecirla, hermano, sino que la palabra a sí mismo se interpreta en sí misma. Pero bueno, si somos una iglesia bíblica, ¿cuáles son las muestras de ser una iglesia bíblica, hermano? Porque no basta solo con ponernos allá arriba, iglesia bíblica, o decir somos iglesia bíblica, porque, hermano, al inicio diciendo iglesia evangélica. Entonces, pues es la iglesia contraria a la iglesia católica, ¿no? Como por default la mayoría empezaba a relacionar. Entonces, de repente empezaron a poner muchos, iglesia evangélica, 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 evangélica. Pero mucho de lo que estaba tal vez todavía iba a las tradiciones, todavía iba a muchas cosas que a lo mejor pues obviamente no se daba cuenta uno, ¿no? Entonces, entender, hermano, que seamos, que nuestro nombre como congregación sea definido como iglesia bíblica, no significa que ya sea por un default, que ya estamos dirigidos 100% por la palabra, ¿no? Porque muchos de aquí podemos aceptar cierta palabra y otra no, entonces ya no somos bíblicas. Pero ¿cuáles son las señas de una iglesia bíblica, hermano? Una iglesia bíblica, hermano, es una iglesia redimida y salvada. Fíjate, vamos a empezar leyendo Hechos 2. De ahí nos vamos para adelante. Hechos 2, versículo 41. Primero vamos a leer toda esta parte, hermanos, del 41 al 47, y vamos a relacionar allí todo lo que está definido. Hechos 2, 41 al 47. Amén. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino todo temor, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, en este tiempo. Y quita toda adversidad, Señor Jesús, todo estorbo, Padre.
para que tu palabra, Señor, surta el efecto que tú quieres y deseas para esta congregación. En el nombre de Jesús, confiamos en ti y en tu soberano. Una iglesia es redimida, pero asimismo una iglesia enseña de la Biblia, o es enseñable de la Biblia. Una iglesia también es amorosa, una iglesia adora y una iglesia es evangelística. Estos son los 5 puntos que de alguna forma, hermanos, vamos a tratar de ver en este tiempo que el Señor nos permita para conocer cuáles son las evidencias de una iglesia bíblica. Porque no es tan simple conocer cómo una iglesia es bíblica o no. Una iglesia es bíblica cuando está definida en cada una de estas partes. Y la primera de ellas, hermano, es que es una iglesia redimida o salvada. Según Hechos 2:41, lo que leímos, dice que los que habían recibido su palabra, hermanos, ¿cómo es que llegamos a ser salvados cada uno de nosotros? ¿Cómo es que cada uno de nosotros llegamos a la salvación? Por la palabra de Dios. Entonces, aquí toma la primera, de alguna forma, entrada a la palabra de Dios, hermano. La primera dependencia de la palabra de Dios del hombre. ¿De qué forma entonces una iglesia es bíblica? Por la palabra salvadora. Dice en 1 Corintios, habla de esto, hermano. 1 Corintios 1:18 nos muestra, hermano, de qué forma fue la salvación que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Hermanos, cuando la palabra vino a cada uno de nosotros, cuando el mensaje de salvación vino a nuestros oídos, abrió nuestros oídos, hermanos, y entró a lo profundo de nuestro corazón, fue entonces cuando la Biblia empezó a causar el efecto natural que tiene que causar en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí misma es poderosa, hermano. Hay gente, mira, yo te puedo asegurar, hermano, hay gente que con lo que la realidad necesita es la palabra de Dios, hermano. No necesita de nuestro buen ánimo, échale ganas, pues tú puedes, échale ganas. No, hermano. La gente tiene que reconocer, tiene que saber la locura de lo que decimos. ¿Por qué? Porque cuando para uno es locura la palabra de la cruz, hermano, para otros es poder y salvación, para nosotros que somos salvos. Si nosotros, hermanos, conociéramos la condición verdadera que cada uno de nosotros tiene, como alguna vez se los ejemplificaba, me parece. Un doctor lo que va a tratar de decir, bueno, es lo que tiene es esta condición en su salud, pero no se preocupe, la forma de mejorar o de ser aliviado es a través de esta forma, ¿no? Entonces, la persona cree de alguna forma en lo que tú le estás diciendo, ¿no? Basado tal vez en su carrera, basado en que es médico, basado en lo que tú quieras. Pero hermanos, lo que nosotros compartimos no está basado en nosotros. Y de ahí radica el poder de la palabra, hermano. Porque por muchos puede ser desechada, pero por otros no, hermano. Porque de alguna manera, cuando Dios nos deja ser instrumentos para compartir el Evangelio, para trasladar el Evangelio, hermanos, nosotros no estamos confiando en si le estamos diciendo bien o mal. Si tú a alguien le dices, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque se lo digas trabado, cuando te estés trabando, cuando te estés diciendo, o tengas miedo, porque a lo mejor la persona que está de frente pues, se ve bastante tosca, hermano, con todo y que lo digamos así, tal vez la palabra de Dios tiene efecto. Claro, el Señor nos va a dar la convicción y la sabiduría para decirlo con toda certeza, también eso es cierto, hermano, porque lo que busca el Señor es que con seguridad y sin vergüenza podamos decir estas cosas. Pero bueno, una iglesia redimida, una iglesia que ha sido salvada por la palabra de la cruz, como lo dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que lo primero que causó efecto en el hombre, en la vida del hombre, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nos definimos como iglesia bíblica, porque lo primero que actuó
el primero que obró en nosotros fue el Espíritu Santo, haciéndonos escuchar la palabra de Dios. Hermano, nadie vino a ti, o bueno, espero, nadie vino a ti con un cuento chino, hablándote acerca de otras cosas, de lo que aparentemente es Dios, o de lo que aparentemente es su salvación. No, hermano, sino que fue el puro efecto de la palabra, el cual fue suficiente para cautivar nuestros ojos, para cautivar nuestros oídos y aún para penetrar nuestro corazón, hermanos. Por eso es que una iglesia salvada, hermanos, una iglesia bíblica, es la que su salvación está impulsada por la palabra. Si nuestra salvación es impulsada por nuestra emoción, porque a lo mejor quiero tener más dinero, porque a lo mejor así ya no voy a sufrir, porque a lo mejor así ya no voy a llorar, entonces, hermanos, nuestra salvación no está ni siquiera firme o segura, porque no es conforme a la palabra. Si no es porque alguien te dijo, oiga, usted puede ser salvo si usted ofrenda tanto, ¿no? Y está dependiendo de lo que puede dar o no aquel para obtener un beneficio, el cual Cristo ya suplió, el cual Cristo ya pagó. Entonces, una iglesia bíblica, primeramente, es redimida y salvada por la palabra de la cruz. Sin esto, no es posible tener la salvación, hermanos. Una iglesia es enseñable o se deja moldear por la Biblia. Segunda de Pedro nos da muestra de cómo es esto, hermano. Cualquiera que viene tal vez y acepta solamente lo bueno, las cosas bonitas, pues estamos jugando un poco con nuestras emociones, hermano. Pero saber que la palabra de Dios, por eso te decía, si no conocemos que la palabra es de Dios y que es directamente lo que Él hace y dice, pues difícilmente vamos a dejar que la palabra obre dentro de nosotros. Pero ¿cuál era la enseñanza que se daba? ¿Cuál es la enseñanza que debe de haber en una iglesia bíblica? ¿Cuál es la enseñanza que debe haber en una iglesia que ya ha sido salvada por la palabra? Y es la misma palabra. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas. Mira, Pedro hace declaraciones, hermano, primeramente. Hablando Pedro de sí mismo, cuando nosotros venimos a compartir el mensaje de salvación, yo no te dije lo que había escuchado de alguien más. No fueron de las fábulas que se creyeron, hermanos. Una fábula es un medio literario que de alguna forma te ayuda a comprender el actuar de una persona o de alguien más relacionado con animales. Pero nosotros no somos animales en primera, no, sino que nosotros no podemos ir tan fácil a través de las fábulas, porque una fábula sirve como ejemplificación de algo, hermano. Y generalmente siempre usan animales, no me preguntes por qué, la verdad es que no lo sé. Pero es chistoso saber cómo ocupan animales. Y nosotros no somos animales para ser relacionados de esa forma. Por eso Pedro dice, no fue a través de fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Hermanos, también involucra los sentidos. Porque cuando nuestro Señor Jesús impacta con el poder de su palabra, claro que vamos a ser testigos oculares de lo que Él obra y de lo que Él hace, hermano. Sabemos que andamos por fe y no por vista. Pero hemos recibido la vista espiritual que nos ayuda a ver más allá de lo terrenal, más allá de lo simple, hermano. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Mira, hermano, ¿qué es lo que está haciendo referencia a Pedro? A lo que la voz de Dios dijo directamente de Jesús. Si tú lo quieres ver de esta forma, es palabra de Dios lo que Dios mismo está diciendo.
diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces lo que Pedro está diciendo, no estoy basando mi testimonio en lo que alguien dijo, sino en lo que directamente el Padre habló de sí mismo, de Dios, o de sí mismo en Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tomar las interpretaciones de los hombres. Nosotros no podemos tomar lo que cualquier hombre pudiera decir, pues aquí uno está diciendo otro, no. Sino aquí Pedro está diciendo, soy testigo de lo que la palabra de Dios fue o dijo, o lo que Dios dijo o habló. En pocas palabras está diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. La declaración que Pedro está hablando son palabras de Dios. Entonces, obviamente, hermanos, es palabra de Dios directamente, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Sirva de ejemplo, hermanos, también que el Señor nos muestra quién es con mayor firmeza, porque ya llevaban un caminar Pedro y los discípulos con nuestro Señor Jesús. Pero hasta estar en el monte santo, hermanos, fue cuando pudieron recibir esta dádiva de parte de Dios de revelárseles como el Hijo de Dios. Entonces, sirva como también recomendación cuando tú entras en tu habitación, cuando tú oras, hermano, cuando tú te metes con Dios, Él te va a mostrar cada vez más quién es Él. Es la forma directa de conocer a Dios. 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿De qué forma? O sea, Pedro ya sigue diciendo, hermano, pero de lo que ya aconteció. La base, aquí, de alguna forma, nuestras Biblias generalmente están divididas en ciertos títulos, pero de la base que Pedro ya estaba hablando acerca de la palabra profética. ¿Cuál es esta palabra profética? La de que este es mi Hijo amado, quien me he complacido. Entonces Pedro sigue basando la palabra de Dios, sigue basando su argumento acerca de la palabra o de la Biblia con referencia a esto. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, aquí Pedro está hablando acerca de las cosas enseñables para la iglesia. ¿Qué era lo que enseñaban los apóstoles? Nada más sino que las enseñanzas de Cristo Jesús, hermano. A Pedro no se le ocurrió una puntada de repente diciendo ahí, de repente a lo mejor sentado, pues ¿qué les parece si enseñamos ahora esto? ¿Qué les parece si a lo mejor ahora implementamos esta enseñanza acerca de esto, de esta situación, acerca de estas cosas? No, hermanos, sino que directamente está 100% fundamentado en la vida y obra de Cristo Jesús. Y todo lo vemos en la vida y el caminar de Pedro, hermano. Cuando Pedro sana a esta persona que se encontraba a las puertas de la hermosa, él le dijo, pues no tengo ni oro ni plata, más en el nombre de Jesús te doy lo que tengo. Entonces, él no estaba hablando de sí mismo, como diciendo, pues si por mí fuera, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, pero te doy en el nombre de Jesús lo que Jesús nos ha dado ya. Es lo mismo que de alguna forma nos ha dado como enseñanza. ¿Qué era lo que hacía Pedro? Enseñaba lo mismo que Jesús. Las palabras de Jesús, la palabra profética, hermano, lo que el Espíritu Santo ya había dejado en las Escrituras, lo que el Espíritu Santo habló con tanta pasión durante todo el transcurso de la historia, hermano. Entonces, por eso es que Pedro dice, ninguna profecía fue interpretación propia humana, sino que de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, no podemos, como la semana pasada creo que les decía, de repente confiar en lo que alguien diga, ¿no? Como diciendo, pues a mí el Señor me habló, hermano, y me dijo que usted iba a ser profeta, pero antes de eso dijo que me ayudara con este asunto que tengo.
Y hermano, pues no podemos, tristemente hay gente que pues, como diciendo, pues ven el beneficio y dicen, pues si el Señor dijo que a través de esto, ayudándolo de esta forma, pues yo voy a obtener el beneficio, pues va, ¿no? Pero tristemente, hermano, hay gente que se deja llevar por estas interpretaciones propias, por estas enseñanzas propias. Por eso nosotros como iglesia bíblica, hermano, el primer filtro que debes tener eres tú mismo y tu Biblia. Hermano, si de repente, disculpe hermano, que aún cuando de repente estoy leyendo y uno dice, caray, pues eso no dice aquí, a lo mejor me equivoqué del libro, ¿no? Y ya estoy leyendo otra cosa. Entonces, el primer filtro es lo que Dios ya te ha dejado a ti y a mí, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber que somos una iglesia bíblica? Siendo enseñados de forma bíblica, siendo enseñados conforme a las Escrituras, siendo enseñados conforme a la inspiración única del Espíritu Santo, siendo guiados únicamente por la dirección del Espíritu Santo y aún únicamente por aquello que Dios ya ha permitido a través de los años y de la historia, hermano, porque creemos que en la historia el Señor también le ha permitido a hombres ir perseverando las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles de una manera pura, como debe de ser. Entonces, hermanos, no es presentarte un platillo más, ¿cómo decirlo?, más novedoso para que entonces a ti te sea agradable. No, la palabra en sí mismo, la enseñanza en sí misma, hermano, ya es agradable, ya es deleitosa. David lo decía, hermanos, me deleito en tu ley. Y deleitarse en la ley, hermano, uno dice, wow, ¿cómo es? Porque a la verdad, hermano, la ley pudiera presentarse algo conflictivo para nosotros, pero hallar ese lado de alguna forma agradable, hermano, es lo que nos lleva a nosotros a depender totalmente de Dios. Entonces, cuando nosotros nos conformamos como una iglesia bíblica que sea enseñable, tenemos que tomar siempre por filtro la palabra de Dios, hermano. Siempre. Y aunque veamos tratados, veamos otras cosas, hermano, pero su fundamento siempre tiene que ser bíblico y debe de estar allí. Una iglesia amorosa. ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos demostrar el amor, hermanos? Nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, teníamos una idea equivocada acerca de lo que es mostrar amor en más de una ocasión, ¿no? Y prueba de ello, hermanos, tal vez son muchos errores que cometimos. Pero ahora entendemos que el amor es la muestra más grande de la cual Jesucristo se hizo partícipe. Sabiendo que Jesús ha sido el amor, sabiendo que nuestro Señor es la forma de mostrar el amor, vamos a ver en Primera de Juan cómo aún la palabra, hermano, tiene efecto en el amor, tiene la dirección que nosotros como congregación necesitamos tener en el amor, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21. Amén. Dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros, hermanos, tendríamos una idea acerca de lo que la forma, cómo podríamos mostrar el amor definida por ciertas personas. Por ejemplo, si alguna vez alguien tuvo alguna pareja, pues la muestra de amor siempre era pedida a través de actos de amor hacia alguien, ¿no? Si tú me amas, pues
déjame agarrarte de la mano, ¿no? Y te estoy diciendo lo tranquilo, hermano, porque sé que había muchos que eran aventados de repente, ¿no? Pero uno buscaba, de alguna forma, uno buscaba que alguien demostrara su amor hacia uno. Pero la realidad es que esa persona no era más que amadora de sí misma. ¿Por qué? Porque obviamente lo que él buscaba o aquella persona buscaba pues era recibir lo que para él le resultaba complaciente. Entonces, como era complaciente para sí mismo, se sentía satisfecha y de ahí el amor a sí mismo, ¿no? Pero viene nuestro Señor Jesús y nos demuestra el amor verdadero. ¿Cómo es que verdaderamente somos una iglesia bíblica, amorosa? A la forma de la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque también entendamos, podemos caer en dos extremos, hermanos. En el extremo de todo es amor y color de rosa, hermano. Y porque todo es amor y color de rosa, entonces no le llamo la atención a alguien, entonces a lo mejor no se le disciplina a alguien. O en el otro extremo de tan solo disciplina porque es amor, ¿no? Entonces, esta medida equilibrada que Dios nos ha dado a través de su palabra, hermanos, en conocer cómo es la forma en la cual podemos ser dirigidos a amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra también nos da la guía, hermano, de cómo amar a nuestros hermanos. Aún Pablo lo dice: en cuanto esté de ti, haz el bien, preferiblemente a tus hermanos. Como diciendo, mira, si tú puedes, haz el bien a tu vecino, si tú puedes, haz el bien a tu compañero de trabajo, pero preferiblemente hazlo por tus hermanos. Como diciendo, mira, tenemos esa batalla, hermanos. No sé quién de ustedes pues tuvo un hermano chico o un hermano mayor. Y la realidad, hermanos, es que seguro eran peleas. Había peleas, a cada rato se peleaban porque querían un vaso. O sea, no, yo quiero ese. Y en una ocasión, por ejemplo, a mi mamá nos dijo: ya los voy a amarrar, dice, para que sepan que son hermanos y se tienen que amar. Y a veces así yo digo: híjoles, yo creo que el Señor así nos hace con los que tenemos, que somos hermanos verdaderamente en el Señor. Porque de repente el que menos quieres te lo encuentras más veces, o lo ves más seguido, o lo tratas de esquivar más seguido. ¿Pero por qué? Porque tal vez lo que Dios está provocando en nosotros es que haya un amor natural por aquellos. Entonces la Biblia nos deja la muestra o nos da muestras de cómo podemos amar. Porque si nosotros decimos, dice el apóstol, dice la palabra, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto? Como diciendo, esta es la principal forma, la principal base para entender y comprender cómo debemos amar nosotros como una iglesia bíblica, hermanos. Nosotros no vamos a amar por las emociones, porque entonces ya no seríamos bíblicos. Si nosotros nos conformamos solamente por la emoción de que el hermano me cae bien o la hermana me cae bien, entonces ya no estoy siendo una iglesia bíblica, estoy siendo una iglesia emocional nada más. Pero cuando dejamos que la Biblia sea nuestra guía para mostrarnos aún cómo amar, entonces vamos a ir mejorando todo, el Espíritu de Dios va a ir mejorando todas las áreas de amor que nosotros necesitan ser cambiadas o transformadas, hermano. No por conveniencia, sino porque así es el mandamiento en el cual el Señor nos ha dejado. Tenemos de Él que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto lo leímos en Hechos, hermano. El pueblo lo que hacía era vendía sus cosas, estaban ayudándose unos con otros. Dice la palabra, tenían todas las cosas en común. Entonces no había algo en lo cual hubiera una lucha entre ellos, sino que de alguna forma la palabra de Dios era suficiente para saber cuál era la forma en la cual nos íbamos a amar unos a otros. Y obviamente, hermano, quiero que entendamos, le damos la autoridad a la palabra de Dios, pero sabemos que sin el Espíritu de Dios no vamos a poder hacer ninguna de estas cosas. Podremos estar leyendo, pues la palabra dice que nos amemos unos a otros, pero pues yo no quiero. Entonces, hermano, la palabra por sí mismo lo puede hacer, pero el Espíritu de Dios es quien nos convence verdaderamente de hacerlo. Entonces,
El Espíritu nos lleva y nos guía a hacerlo, para poder amar de la forma en la cual la iglesia se ama. El número 4, una adoración, una iglesia que adora. ¿Y cómo es la adoración bíblica? ¿Cómo es la adoración que la palabra de Dios nos enseña? Filipenses 3, del 1 al 3, vamos a leer. Filipenses 3, versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Ok? ¿Qué es lo que está hablando Pedro está hablando acerca de lo que aparentemente al pueblo judío lo hacía sentirse un adorador verdadero hacia Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo judío mostraba de alguna forma sus actos para decir: yo soy adorador de Dios. O sea, yo tengo la circuncisión, entonces con esto adoro a Dios. Y muchos lugares, hermano, puede ser así. Muchos pueden jactarse de alguna forma en su adoración, ejemplificando su forma de ser, ejemplificando su forma de actuar, como para decir: de esta forma se adora. Pero lo que dice Pablo, hermano, dice: cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque somos la verdadera circuncisión. Y la verdadera circuncisión sabemos que está en el corazón, hermano. El prepucio de nuestra carne, la carga que teníamos ahí en nuestro corazón, hermano, que nos impedía verdaderamente adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo molesto que estaba en nuestra carne? ¿Qué era lo que no nos dejaba expresar con gratitud la verdadera adoración hacia Dios? Y esta adoración, hermanos, sabemos que es en espíritu y es en verdad. Y aún Pablo dice que adoramos en el Espíritu de Dios. Pablo está siendo claro, está diciendo: mira, no se trata solamente de tener ciertos actos físicos, como diciendo las flagelaciones, por ejemplo. Alguien pudiera flagelarse, hermano, flagelar su cuerpo, flagelar sus rodillas y hacerlo, y la gente podría interpretarlo como adoración. Pero la realidad, hermano, es que no hay mayor adoración que la que Cristo ya hizo hacia el Padre para darnos la salvación a nosotros. Y por eso es que ahora nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad, hermano. Porque de otra forma ninguno de nosotros hubiera podido adorar en espíritu. Por eso es que Pablo dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Como diciendo: este es el motivo de adoración que nosotros tenemos. Este es el motivo de alabanza que nosotros tenemos. Y si va de antemano, hermano, no es ejemplificar la adoración de una forma, no es estandarizar diciendo: bueno, la adoración es de esta forma y de esta otra forma. No, hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de adoración. Miramos a David cuando cantaba salmos, cuando adoraba al Señor, hermano, en la intimidad, en la oración, hermanos. Miramos aún, hermanos, a pueblos, no solo cantando, sino rindiéndose a la voluntad de Dios. Entonces encontramos la adoración. La adoración de Daniel, ¿cuál fue, por ejemplo, hermano? La adoración de Daniel fue no doblegarse ante la estatua, ante los dioses. Entonces, hay
formas en las que la palabra nos instruye, nos habla a adorar de la forma en la que la Biblia nos muestra, hermano. No podemos ejemplificar y decir solamente la adoración es de esta forma, o tú estás adorando porque estás haciendo esto de esta forma, o no lo estás haciendo porque no lo estás haciendo conforme a estas condiciones o especificaciones humanas que la Biblia nunca nos dice. Pero la Biblia nos muestra cuál es la forma de la adoración en espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces, no ponemos nuestra confianza en la carne, en lo que podamos hacer nosotros, en si canto más alto, en si canto más bajo, en si brinco, en si no brinco, en si remolineo, en si no remolineo. Hermano, hay hermanos que lo hacen y es de gozo verlo. Pero si mi corazón ve al hermano que brinca, pues yo puedo brincar más. Pues allá no fue tu adoración. Allá fue pues porque querías competir con el hermano, ¿no? O yo remolineo de una forma, pues yo lo voy a hacer más bonito, ¿no? Ahí ya no fue la adoración, fue nuestro corazón egoísta. Entonces, no pensemos, hermanos, que por ser de una forma o de otra es motivo de adoración, no, sino que tengamos el ejemplo del cual Pablo lo dice. Nos gloriamos en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, porque nuestra confianza está en Él. Hermanos, a veces nuestra adoración va a ser en silencio, a veces nuestra adoración va a ser con gritos de júbilo, y a veces no va a ser de una otra forma, hermanos, pero siempre bajo lo que la palabra de Dios ya nos ha dejado ver en la libertad que tenemos. Entonces, una iglesia bíblica, hermano, va a adorar a Dios. Entonces, hay dos extremos también de esto, hermano. Hace un año fuimos a visitar a unos hermanos que el Señor bendice mucho con la palabra y con la enseñanza, pero por ejemplo hay ciertas expresiones que son negadas. Por ejemplo, el aplauso, por ejemplo, tan solo decir amén para muchos ya era un tanto desconocido, ¿no? Entonces, la realidad es que, hermano, la palabra de Dios no deja de impactarnos a tal grado a los que recibimos esa salvación por el Señor, que hay algo que se inflama en nuestro corazón, hermano. No podemos negarlo. Entonces, esa es una naturaleza de la cual a nosotros Dios nos ha permitido, hermano. Es, por ejemplo, si nosotros pensamos, no hemos visto, por ejemplo, la condición de los hermanos en África. Allá, hermano, pues ellos siendo esclavos siempre, hermano, y de repente tener la oportunidad de danzar, pues el Señor les da una libertad que nosotros la verdad no podemos tener. Brincan y saltan como si de veras, hermano. Y nosotros tal vez no teníamos la misma condición física, pero al final sí la salvación es suficiente para producir un gozo y una adoración hacia Dios, hermano. Entonces, una iglesia bíblica siempre va a adorar, siempre va a buscar adorar a Dios, siempre va a buscar honrar a su Salvador, siempre va a buscar darle toda la gloria y toda la honra a Él. Entonces, esa es la dirección que nosotros debemos tomar como iglesia bíblica. Y si va de ejemplo también, hermanos, pues obviamente conociendo también esta parte, pues el Señor nos muestra o nos guía bajo qué dirección vamos a tener, obviamente con los cantos, porque también es una forma de alabar a Dios. El centro es Dios, hermano, no es nada más nuestra condición, ¿no? Entonces es exaltar a Dios, honrar a Dios y adorar a Dios. Es la forma de buscar la adoración bíblica. Número 5. Una iglesia evangeliza, o es evangelística. Romanos 16. Romanos 16, versículos del 25 al 27. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podemos compartir, hermano? No podemos basar el Evangelio en nuestras propias experiencias, como diciendo allá afuera, pues mira, te invito aquí porque yo cuando empecé a venir a la iglesia yo tenía mi pie hinchado y de repente pues ya empecé a ir y ya mi pie se dejó de hinchar.
No, hermano, no podemos compartir a las personas eso. ¿Por qué? Porque al final no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos compartiendo el mensaje, le estamos dando una solución a su problema de las personas. Cuando no buscamos, hermano, hay mensajes que de repente se ponen: Cristo es la solución a todos tus problemas. Pero hay gente que lo ve, hermano, de una forma como diciendo: pues es mi medio de solucionar este problema económico, es mi medio de solucionar este problema familiar, es mi medio de solucionar este problema en mi matrimonio. Pero nunca lo ven como el mayor problema que el hombre tiene: es su pecado, y es la muerte y la consecuencia que éste puede llegar a tener. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que saber que no podemos hablarle a la gente diciéndole que es para solucionar su problema. Es para solucionar, hermano, la salvación y la necesidad de salvación que cada uno tiene. Entonces, ¿cuál es la predicación o mensaje que nosotros como iglesia vamos a dar? ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a darle a las personas? Romanos 16, del 25 al 27 nos lo dice: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos hasta el fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuál es nuestro mensaje? Lo que está escrito aquí ya. No necesitas inventarte un choro, no necesitas inventarte una experiencia, no necesitas inventarte un acontecimiento solamente, hermano. No, lo único que necesitamos es mostrarle al Dios que ya lo ama, el Dios que se entregó por su vida, el Dios que se entregó y murió y resucitó para darle vida y salvación. Necesitamos mostrarle obviamente su condición, pero no de una forma violenta, hermano. Porque la violencia que nosotros actuamos, hermanos, no es para mostrarles su mandado, la maldad de cada uno, no, hermano, sino que el Señor obviamente nos dará las palabras para mostrarle la condición a cada uno, pero lo que hace el Señor es transformarlo, es convencerlo del pecado para arrepentimiento, para salvación, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca hacer el Señor, hermano. Cuando nosotros intervenimos, cuando nosotros ponemos de nuestra cucharada, entonces ya no estamos creyendo que la palabra de Dios es suficiente. Algo le necesitamos agregar como para que entonces se conviertan. Algo necesitamos agregar entonces para que la gente crea. Y no es así, hermano. La palabra de Dios es suficiente. Recuerda aquel día en el que estuviste solo y no había nadie más que una Biblia. ¿Quién te platicó una experiencia? No, solamente era Dios diciéndote, hablándote, contestándote, respondiéndote, mostrándote tu pecado, mostrándote tu condición, mostrándote el arrepentimiento, mostrándote la salvación. Era Dios el que decía: aunque el padre y madre te dejen, con todo yo estaré. Siempre ha sido Dios, hermano. Entonces, la suficiencia de las palabras que están escritas, que ya tenemos en este libro, son el medio únicamente necesario, hermano, para compartirle a alguien. Y una iglesia bíblica es aquella que comparte de esto, hermano. Tampoco te voy a decir, tampoco vayamos como alguna vez nosotros fuimos. Pues es que el apóstol tal dijo esto, no, hermano. O el hermano tal dijo esto, no. Porque entonces estamos poniendo el mensaje de salvación bajo argumentos humanos. Y no podemos confiar en argumentos humanos. Podemos confiar en que la palabra de Dios es suficiente. Por eso nosotros, al ser una iglesia bíblica, hermanos, cuando compartimos, les hablamos de la salvación, nos invitamos a leer la palabra, nos invitamos a escuchar de la palabra de Dios, y no de un hombre, y no de una sola persona, sino les invitamos a conocer de aquel que ya lo dio todo por él, hermano.
Porque ¿quién podría hacer lo que Jesucristo ya hizo? Nadie. Solo Él lo puede hacer. Quiero terminar con Hebreos. Hebreos 12. Perdón, primero Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Hablando Dios de sí mismo, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Hermano, Dios hablando de su misma palabra, como diciendo, no es suficiente, no es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca, como diciendo, mi palabra por sí misma es eficiente, es eficaz, es pura, es tan pura que puede hacer como el fuego purifique un alma, hermano. Es tan poderosa que puede romper la roca, hermano, más fuerte que pudiera considerar el hombre, o el corazón del hombre más duro que pudiera tener cualquiera de nosotros, hermano. Cuando nosotros vemos a alguien y le estamos predicando y está así con su cara, hermano, si nosotros de repente vemos a alguien así que está masticando chicle mientras tú le estás diciendo que el Señor te ama, hermano, hay que necesitar chica y bueno, pues si no quiere, no, o sea, la palabra de Dios es fuerte en sí misma. La palabra de Dios lo va a convencer, la palabra de Dios lo va a romper, lo va a quebrantar, hermano. Pero eso es cuando nosotros confiamos en que la palabra de Dios es esto. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 nos da la muestra, hermano, de por qué somos una iglesia bíblica, de por qué tenemos que depender completamente de la Biblia, por qué podemos buscar completamente en la Biblia la presencia de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva, primeramente es viva, hermano. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús iba caminando por un sendero de repente y vio una higuera, y la higuera pues no tenía fruto y buscaba para alimentarse y la maldijo a la higuera, maldijo a la planta que se encontraba allí porque no tenía fruto que el Señor quería recoger de ella? Y pasando el tiempo, hermano, dice que después, un capítulo más adelante, dice que los volvieron a pasar por ahí y los apóstoles vieron y dijeron, caray, sí se maldijo. Entonces, en algún principio, los apóstoles no creyeron que lo que Cristo había dicho o declarado acerca de esa higuera, acerca de ese árbol, pues no iba a acontecer. Hasta que lo vieron, fue que entonces dijeron, sí, es cierto, sí pasó. Entonces, por un momento actuó la incredulidad de unos hermanos, pero comprender y contemplar que la palabra de Dios es viva, hermano, está más viva que nosotros. Nosotros nos desgastamos con el tiempo, nosotros nos desgastamos con los años, nosotros a veces ya no carburamos con los años, hermano, pero la palabra sigue siendo eficaz, sigue siendo viva. Pasen los años sobre nuestra vida, pasen las enfermedades por nosotros, sigue siendo viva. Por eso, hermano, nosotros no podemos seguir confiando nada más en lo que nosotros pensamos o en lo que alguien más nos dice. ¿Por qué? Porque si nosotros nos refugiamos en esta palabra viva y eficaz, entonces seguros estaremos, hermanos. Si confiamos en lo que Jesús dijo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, entonces, hermano, la iglesia va a poder caminar sabiendo de que el Hades no va a poder prevalecer con ella. Claro que en algún momento de tu vida o de mi vida puede venir alguna situación complicada, hermano, donde nos hagan tambalear, pero la palabra va a causar el efecto de la fe aún más. Hermano, por eso si tú estás triste o estás mal, no hay nada mejor que leer la Biblia. Porque si dejas
Que solamente tu mente o mi mente sea la que esté angustiándome, hermanos. Tú solamente tienes palabras de alguna forma, a lo mejor un poco de ánimo, pero de repente se desanima uno. No, pero no voy a poder, no, pero no voy a salir, no. Hermano, tu mente va a estar en no. Pero en el Señor está así. De lo que los hombres dependen, hermano, de lo que los hombres dependen, pueden hacer algo, hermanos, pero todo lo que depende de Dios, todo lo difícil, todo lo que el hombre dice en sí mismo, no es posible. Dice Dios, eso es lo posible para mí. Como diciendo, entre tanto, lo que dependa de ti, hazlo, porque es posible. Pero cuando llegas a un punto donde no es posible, no quieras hacer algo que no te corresponde a ti. Eso me corresponde a mí. Entonces es Dios el que hace lo imposible, hermano. Tú haces lo posible, o tú y yo hacemos lo posible, o lo mínimo. Pero lo imposible lo hace Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, hermano. Si nosotros vamos a las personas de allá afuera con argumentos, con fábulas, con lo que sea, con el evangelismo de una forma solamente confiando en nuestra elocuencia, hermano, no vamos a lograr nada. Pero la espada de dos filos va a penetrar hasta lo profundo de la persona más dura, de la persona que le vale de verdad gorro las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra quien lo hace. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso la iglesia, hermano, no va a depender de ningún hombre, porque el hombre no puede penetrar hasta lo profundo de cada uno de ustedes, pero la palabra sí lo hace. La palabra es suficiente, hermano, para penetrar al alma, al espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Sirva de ejemplo, hermano. Como congregación, nosotros, lo decíamos hace una semana, somos un cuerpo. Y la única forma en la que el cuerpo va a trabajar unido, hermanos, es a través de la dirección de la palabra. Lo que puede penetrar hasta el tuétano, lo que puede penetrar hasta el alma y las coyunturas de este cuerpo que somos. De otra forma, hermano, yo te puedo decir, hermano, sigan echando ganas, pues aquí lo vemos. Pero la palabra es lo que cada uno de nosotros necesita. Si nos recordamos unos a otros las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, hermanos, entonces es mejor alimento que solamente echarnos ánimos unos a otros. Si de repente vemos a alguien que está angustiado, ¿cómo estás, hermano? Pues es que ando con el trabajo, pues un poco atorado. Híjole, pues sí es complicado, pero pues recuerda las palabras de nuestro Dios. Recuerda a nuestro Señor lo que nos dijo. Con todo, yo estaré contigo. Entonces, recuerda, hermano. Ay, hermano, pues es que fíjese que me peleé con mi esposa y yo ya traigo un pleito de hace un mes. ¿No? Pues sí, ya está duro, ¿no? Ya de ese mes ya es algo, ya es alguito. Pero reconcíliense, porque el Señor dijo acerca del matrimonio, acerca de todas estas cosas. Entonces, hermano, es la mejor dirección que unos a otros nos podemos dar como hermanos de una iglesia bíblica, hermanos. Por eso es que nosotros, hermanos, vamos a depender totalmente de la Biblia. Queremos depender 100% de la Biblia. Queremos depender 100% de lo que ya está escrito, de lo que Jesucristo ya nos ha dejado, hermano, de la palabra de Dios. Y una iglesia va a ser bíblica por todo esto lo que te decía, por cómo podemos amar, por cómo podemos adorar, por cuál es la predicación de nuestro mensaje, evangelismo, cuáles son las enseñanzas que se dan y cuál es la muestra de la salvación que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y hermanos, esa es la dirección como iglesia, como congregación, al menos aquí.
Y confiamos en que el Señor, hermano, va a hacer lo suficiente para mostrarles a los que antes eran añadidos, hermano, por la pura palabra, o sea, no por la conveniencia de algunos, no, sino por la pura palabra. La pura palabra. Decía un pastor que una vez una oveja que iba desde no sé dónde hasta no sé dónde, y le decía: es que a mí no me gusta ir a la iglesia más cerca, dice, me gusta ir a la iglesia más bíblica. Sí, y a veces pues eso es lo que tristemente define a unos o a unos no, decir, bueno, pues es que ahí a mí me gusta echarme mis corros, mis vueltas y así hasta que haya panderos, no sé, hermano. Pero ahí es ya lo que a cada uno de nosotros nos gusta. Y no estamos por lo que nos gusta, sino por lo que nos ayuda. Si la palabra es suficiente para guiarnos, para instruirnos, para fortalecernos, para edificarnos, hermanos, entonces nos acogemos a este medio, porque sabemos que Dios nos va a ayudar en este camino a través de su palabra, hermanos. Confiamos y esperamos en que, así como ya somos una iglesia, como somos una congregación en este lugar, queremos ser dirigidos enteramente por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, si alguna vez vengo y te digo, hermano, tuve un sueño y creo que es lo que Dios quiere que hagamos, entonces tengamos cuidado y recuerda, mi abuela, hermano, usted dijo que éramos bíblicos, y donde dice que sus sueños están así. No, no. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de saber que somos dirigidos por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, tú sabes cuánto tiempo tal vez permanecimos engañados, o tal vez fuimos en un camino en el cual no sea un poco conveniente porque no representaba un compromiso para nuestras vidas. Pero ahora que sabemos, Señor Jesús, que nunca nos debimos haber alejado de las Escrituras, que nunca nos debimos haber alejado, Señor Jesús, de tu palabra, yendo tras las personas, yendo tras los lugares grandes, yendo tras la fama, las fábulas, Señor. Hoy nos muestra, Señor Jesús, que tu palabra es suficiente, Señor. Y en ella, Padre, queremos depositar toda nuestra confianza, Señor, y la fe que tú nos has dado, Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a ser una congregación que dependa 100% y totalmente de tu palabra y de tus escrituras, Señor. Con la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Porque también sabemos, Padre, que la palabra mata, mas el Espíritu nos da la vida que nosotros necesitamos como iglesia, Señor. Por eso, Señor, que no sea la palabra vacía que un hombre pudiera dar, sino que sea la palabra viva y eficaz que nos has dado ya, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, sea el medio, Señor, sea el anhelo de nuestro corazón, que nos deleitemos en ella, Señor, que busquemos consejo en ella, Señor, que nos refugiemos en ella, Señor, que tomemos fuerza en ella, que adoremos conforme ella nos lo ha mostrado, que exaltemos su nombre conforme ella nos lo muestra. Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a anhelar, a valorar este libro que nos das, que nos has dado, Señor. Que el testimonio que está escrito en él sea suficiente para no tener vergüenza, Señor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios
Tu palabra es poder, Señor, pero no poder para traer riquezas materiales y carnales a nuestra vida, pero no poder solamente para traer sanidad a nuestro cuerpo, no, sino poder para traernos la salvación que nuestra alma necesita. Y si buscamos tu reino, si buscamos tu rostro, si buscamos tu presencia, Señor, sabemos que todo lo demás vendrá en consecuencia, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a buscar lo profundo de tu palabra. Ayúdanos a encontrar, Señor, el corazón, Dios, de lo que tú nos has dejado aquí escrito, Dios, para que seamos dirigidos por ti, Señor. Señor, para saber cómo amar entre nosotros, necesitamos tu palabra. Para saber cómo evangelizar y cómo compartir a nuestros semejantes que se encuentran allá afuera, necesitamos tu palabra, Señor. Para que seamos instruidos, enseñados, disciplinados, Señor, necesitamos tu palabra, Señor. Para poder recibir la salvación es tu palabra. La fe viene por el oír, Señor. Para todas estas cosas, Señor, necesitamos tu palabra. Bendícenos con tu palabra. Y que caiga duda en la tierra, Señor, que ha de producir fruto. Gracias.